favor, si hay alguien que por alguna razón perdió su práctica el martes, miren que les estamos dando esa facilidad, que por alguna razón estuvo programado el martes y no asistió, por esta semana vaya a cualquiera de estos turnos o mañana, ¿sí? Por favor. La próxima semana viene un alumno y dijo, no vine el martes, ok, ya tiene 0. 0 en actitudinal, en conceptual, en procedimental. Una semana con ceros. Y así es que por esta semana, por favor, si por alguna razón no asistieron el martes temprano, qué sé yo, vayan ahora o vayan mañana, pero no pierdan esta práctica. ¿Ya? ¿Quiénes ya hicieron práctica esta semana? Ya, varias personas, ok. Ya, a ver, señorita, cuéntenos qué han hecho en la práctica. Identificamos algunos parásitos y vimos sus estructuras, si eran protozoos, si no eran. Pues, uno era huevo de. Esta es su segunda práctica, ¿no? La primera fue bioseguridad, que creo que la dan en todos los cursos. Entonces, en esta segunda práctica lo que han hecho es un examen directo de heces, ¿no? Ok. En las muestras que uno quiere diagnosticar parásitos, ya les dije la semana pasada, si bien es cierto, hay muchos parásitos que son intestinales, ¿qué es eso? Que están en el intestino, y la persona lo elimina por las heces. Entonces, si ustedes ven parásito intestinal, Entamoeba coli, por ejemplo, que ahora vamos a ver, inmediatamente, así el libro, en ninguna parte del libro diga qué muestras solicitan, ustedes ya piensan, ya saben. Si es intestinal, heces. ¿Cuáles son las ubicaciones de los parásitos? Aparte de que tenemos intestinales, ¿en qué otro lugar podemos tener? ¿En qué cosa es hábitat de un parásito? Ya vimos eso la semana pasada. ¿Qué es hábitat de un parásito? ¿Se acuerdan? Hoy vamos a decir, el hábitat de tal parásito es el intestino grueso. ¿Qué cosa es hábitat? En su primera clase que dice conceptos que tiene que saber el alumno, y ahí está hábitat. No está el concepto en la diapositiva, pero sí lo hablamos. Es la localización que va a tener el hospedero, que va a tener el parásito dentro del hospedero. Entonces, el parásito tanto se encuentra en el intestino grueso, entonces su hábitat es el intestino grueso. ¿Sí? Ok. ¿Qué muestras podemos solicitar a un paciente para diagnóstico de parásitos? ¿Solamente heces? ¿Por qué? Porque hay parásitos que su hábitat es la sangre. Hay parásitos que se llaman los hemáticos. ¿Se acuerdan algún parásito hemático? ¿Algún parásito hemático? ¿Algún parásito que está en la sangre? En su guía de práctica hay una parte que dice frotis y gota gruesa, ¿no? ¿En qué tipo de parásitos se hace frotis y gota gruesa? Bueno, lo que yo me acuerdo son el nombre más del parásito. ¿Cómo se llama? Plasmodium. Plasmodium. ¿Qué produce el Plasmodium? Malaria. Malaria. ¿Todos producen malaria o hay uno que otro que produce de repente algo mal? Porque tienen diferentes nombrecitos. Exacto. Entonces, Plasmodium es el nombre, es el género del parásito. Pero ya vamos a aprender más adelante, pero les podemos adelantar un poquito. Hay Plasmodium vivax, acuérdense. Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae. Entonces tenemos el género Plasmodium, pero hay, al menos ahorita hay 5 especies. Me olvidé de decirles, hay Plasmodium knowlesi.
¿Ya? Entonces, eso es motivo de otra teoría, pero para que vayan ingresando, incursionando en el mundo de la parasitología, tenemos el género Plasmodium, pero tenemos 5 especies. ¿Y cuáles son las especies que tenemos en Perú? ¿Las 5 las tenemos acá en Perú? No, no tenemos las 5 especies. ¿Cuáles son? Solamente Vivax y Falciparum. ¿Ya? Miren lo que ya están aprendiendo. Esa es su quinta teoría, creo. Pero aprovechemos este momento para aumentar un poquito más. En Perú solamente hay el Vivax y el Falciparum. Y de estos dos, ¿cuál es el que está en el 85% de casos de malaria? De la fiebre palúdica, que también se llama Vivax. El 85% de los casos de malaria en Perú es por Plasmodium vivax. ¿Cuál es el hábitat de este parásito? Puede estar en la sangre, pero también puede estar en los tejidos. Entonces ya estamos hablando de parásitos hemáticos y tisulares. ¿Qué cosa es un parásito hemático y tisular? Ahí estamos diciendo, es un parásito que puede estar en la sangre o puede estar en los tejidos. No es intestinal. Por lo tanto, para diagnosticar este tipo de parásitos, ¿qué muestra solicito al paciente? De sangre. ¿Y qué prueba se le va a hacer en el laboratorio? El famoso frotis o el famoso, la gota gruesa. Ya saben en qué casos hago gota gruesa, para qué me sirve la gota gruesa, cuál es la ventaja y la desventaja. ¿Para qué hago un frotis? El frotis se extiende, ¿no es cierto? Entonces puedo diferenciar estructuras del parásito. Y la gota gruesa es donde yo hago un punto ahí, por eso se dice una gota gruesa. No lo estoy extendiendo, es una gota ahí nomás impresa. Y ahí yo veo, digo, mira, acá hay un parásito, ok. Entonces solamente las personas que leen este tipo de láminas han escuchado, conocen el Instituto Nacional de Salud. Uno está en Lince y el otro está en Chorrillos, es enorme. Y cada vez que hay brotes de enfermedades por parásitos, ¿dónde los llevan? Al Instituto Nacional de Salud. El que está mejor implementado, que yo sepa, hasta ahora no tengo el gusto de conocerlo, es el de Chorrillos, eso es lo que me han dicho. Y allí hay niveles, laboratorios de niveles de bioseguridad hasta tipo 3, donde están como astronautas. En estos brotes de Zika, de chikungunya, ¿no?, de dengue, ¿dónde iban las muestras? Al Instituto. Entonces, hay personas experimentadas en leer este tipo de láminas y viajan a Iquitos. ¿Por qué viajan a Iquitos a leer malaria? Porque la zona endémica de malaria es Iquitos. ¿Y qué es lo que leen primero los supervisores, digamos, los expertos del Instituto Nacional de Salud? ¿Qué es lo que leen primero las láminas allá? Porque en una sola lámina hay gota gruesa y hay frotis, ¿no es cierto? ¿Qué leen primero? La gota gruesa. Solo las muestras que son positivas en gota gruesa, recién a esas muestras le leen el frotis, no al revés. ¿Ya? Ok, bueno, ya nos extrapolamos a otro lado. Entonces, las muestras que podemos solicitar a pacientes, aparte de heces, también puede ser sangre, también puede ser tejido, también puede ser un líquido, que puede salir de algún acceso, de algún tejido, de algún órgano de nuestro organismo, porque sospechamos de que ahí esté una ameba. Justamente la que vamos a ver ahora es la entamoeba histolítica, que es la única ameba patógena. ¿Ya? Entonces quiero que sepan, jovencitos, que estudiar parásitos no solamente es analizar cacas, analizar heces, también son otro tipo de muestras. ¿Saben ustedes qué es un examen directo y un examen indirecto? Para diagnosticar parásitos hay los exámenes que son directos y los que son indirectos. ¿Saben cuál es la diferencia? Un examen directo es lo que han hecho en la práctica ahora. Han puesto una lámina, ¿no?,
Acá tengo una diapositiva. A ver, esto es lo que han hecho en la práctica, ¿no? Ustedes han traído su muestra de heces en un frasquito, asumo, ¿no? Y los profesores les han dicho que agarren una lámina y en esta lámina, portaobjetos, en un extremo pongan solución salina o suero fisiológico, SF es suero fisiológico, y en el otro extremo pongan una gota de Lugol. Y encima de esto pongan la muestra de heces, una muy pequeña cantidad de muestra de heces. Encima colocan una laminilla y lo observan al microscopio. ¿Cuántos objetivos tiene un microscopio? ¿Cuántos? 4 objetivos. Ya fíjense los microscopios, ya ustedes han hecho una clase, asumo, en biología celular, en biología general. Cada microscopio tiene 4 objetivos y cada objetivo tiene un filetito de diferente color, ¿sí? Uno es rojito, eso es 4X aumento. El otro es amarillo, eso es 10X de aumento. El otro es azulito, celeste, por ahí, eso es 40X de aumento. Y hay otro que es un filete blanco, eso es 100 de aumento. Todas las láminas, escúchenme por favor, es la única clase que lo voy a decir, todas las láminas que vamos a ver en parasitología, lo vamos a enfocar en 10X, o sea, con el filete amarillo. Enfocamos en 10, cuando ya tengamos enfocado, recién pasamos a 40X, ¿sí? Los exámenes directos, como este tipo que está en Salino o en Lugol, se enfocan en 10 y pasan a 40. Nada más, no lo pasen a 100, no, solo a 40 es lo máximo. Pero las láminas coloreadas que vamos a ver a partir de la cuarta, quinta práctica, esas sí la vamos a ver con 100X de aumento. Y cuando vemos con 100X, eso se pone un aceite de inmersión. ¿Ya? Bien claro les estoy hablando. Los microscopios que tenemos acá son más viejos que ustedes. ¿Sí? No les miento. Tienen años. Y ya unos están bien deteriorados, otros hay que hacer el mantenimiento, han comprado otros nuevos que están más o menos, entonces bueno, hay que cuidarlos. ¿Ya? Ok, ¿cómo se hace una solución salina o un suero fisiológico? Eso es lo que nos ponen a nosotros cuando vamos al hospital de emergencia con una diarrea terrible. ¿Qué nos dicen? Vaya a comprar su suero, ¿no? Y está uno ahí toda la mañana, todo el día con el suero ahí. ¿Cómo se hace esa solución salina, ese suero fisiológico? Eso es agua, sales, ¿qué sales? Cloruro de sodio, ¿qué porcentaje? 0,85, 0,9, ¿ya? Así se hace una solución salina. Ok, luego lo observamos así como dice la flechita, de esa manera, y vemos a ese huevito, como su compañera dijo que ya no se acordaba cómo se llaman, pero ya han observado algunas amebas, ¿no? Y han observado huevos. Este, por ejemplo, es Trichuris trichura. Es ese parásito que hablamos la semana pasada, que era como un látigo y que mide 4 centímetros. Estos son los parásitos. Esta semana van a ver uno que otro parásito, pero la próxima semana van a ver 14 parásitos. Así es que vengan con toda la energía del mundo y sus colores y su guía, todo para que dibujen a 14 parásitos que van a poder diferenciar. Y aparte también esta semana están observando los detritus, la basurita, o sea, los elementos que son producto de la dieta. Han observado pelos vegetales, células coloidales, ¿no? Células espiraladas, todo eso no son parásitos. Han observado unas estructuras redondas y el alumno se emociona y llama al profesor porque dice, uy, ya vi un parásito. Y resulta que eso es un grano de almidón, etc. Eso es lo que es la razón de esta práctica, que ustedes puedan diferenciar lo que es parásito
de lo que no es parásito, ¿sí? Ok, entonces ahora sí vamos a hablar sobre la clase del día de hoy, que son amebas intestinales. Y en amebas intestinales, primero les presento este cuadro que ya lo vieron la semana pasada. Todo esa diapositiva es su curso de parasitología. Después de 14 teorías, ustedes tienen que conocer cada uno de estos parásitos, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos empezando ahora? Miren, grábense este cuadro para que vean cómo vamos avanzando. Hoy estamos empezando con los protozoarios, que son los parásitos unicelulares. Ahí vamos a ver las amebas el día de hoy. Amebas que son patógenas y amebas que no son patógenas. Y luego toda esta cadena que sale de los metazoos ya son los parásitos pluricelulares, ¿sí? Pluricelulares, y terminamos con esta araña, que la ven ahí, que es un artrópodo, ¿no? Que también son producto de, pueden producir hasta la muerte. Entonces, en las amebas intestinales, su mismo nombre lo dice, todas ellas podemos encontrarlas en el intestino. La única que es patógena es la entamoeba histolítica, ¿ya? Las demás amebas son consideradas no patógenas, pero todas son intestinales. Entonces, en esta diapositiva vamos a observar los estadios que tiene cada uno de estos parásitos. ¿Qué son los estadios? Son las formas evolutivas, digamos. ¿Cuáles son los estadios que tienen estos amebas, estos protozoarios? 2 estadios, acuérdense. Uno es el trofozoito y otro es el quiste. Entonces, ¿cómo son las morfologías de los trofozoitos de todas las amebas que vamos a ver de ahora? Tienen una forma irregular. Tienen extensiones de citoplasma, ¿no? Ven unas extensiones que salen de esta forma irregular. Estas extensiones se llaman los pseudópodos. Estos son los pseudópodos. Son extensiones de citoplasma. El trofozoito es el estadio que puede moverse, movilizarse y que puede alimentarse y que puede reproducirse. Esas son las funciones del trofozoito. Pero este trofozoito también es muy lábil. ¿Qué quiere decir? Que si sale al ambiente casi no dura mucho, digamos, se destruye este trofozoito. Si uno ingiere trofozoitos accidentalmente porque se contaminó, no se lavó las manos, porque estos salen con las heces, los jugos gástricos destruyen a los trofozoitos. ¿Ya? El ambiente en mediodía, un día, de acuerdo a la temperatura, se destruyen estos trofozoitos. ¿Ya? Pero los quistes no. Los quistes sí pueden permanecer en el ambiente. Entonces los quistes sí ya tienen una forma más definida, redondeada, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, el quiste de entamoeba histolítica es redondeado y se caracteriza porque tiene 4 núcleos, se llama. 4 núcleos, y tiene acá estas estructuras alargadas que se llaman las barras cromatoideas. Las barras cromatoideas. Dentro de estos núcleos hay un puntito que ven acá. ¿Qué cosas son estos puntitos? Son los nucleolos, también llamados cariosomas. Cariosomas. En el caso de acá vamos a ver esta, Entamoeba coli. Entamoeba coli también tiene el quiste, ya no 4 núcleos, sino tiene 8 núcleos, y tiene estas barras cromatoideas ya no con extremos romos como esta, sino con extremos más puntiagudos, más astillados. Luego la Endolimax nana, que tiene 4 núcleos, pero es más pequeña, la Iodamoeba, que tiene un núcleo y que tiene una vacuola de glucógeno, etc. Entonces, en esta diapositiva estoy resumiendo todo lo que vamos a ver en el transcurso del curso, estos 2 estadios. Cuando yo leo Entamoeba coli, sé por el nombre si es trofocito o quiste o si algo así.
No. A ver si entiendo. ¿Cuando usted lee o cuando usted observa? No entiendo. Cuando yo leo el nombre de Entamoeba coli, ¿Ya? sé por ese nombre si es un propósito como dicen, porque hay otro tipo. No. Acá, si leemos Entamoeba coli, uno es el trofozoito, que yo voy a saber si es el trofozoito, si lo miro al microscopio por la forma irregular. Y si es quiste, por la forma redondeada y por los 8 núcleos. ¿Ya? O sea, el nombre es Entamoeba coli o Entamoeba histolítica, pero puede ser quiste o puede ser trofozoito. Los quistes siempre son redondos, pero los trofozoitos son más irregulares. Ya lo vamos a entender ahora. La Iodamoeba Bushley también va a ser fácil que lo puedan identificar porque con el ugol que se pone en la muestra, eso se pone marrón. Por eso se dice que tiene una vacuola iodófita, ¿no? Ok, este es un resumen. Y ahora pasamos a hablar exactamente de la única ameba patógena. Estos parásitos se localizan principalmente en el intestino grueso. Miren, quiere decir que su hábitat de Entamoeba histolítica es el intestino grueso, pero eventualmente puede irse a otros órganos. Por ejemplo, se puede ir al hígado, se puede ir también al pulmón y muy rara vez, pero también se puede ir al cerebro. Entonces, miren, ahora yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Cuál es la localización de Entamoeba histolítica? ¿Es solamente intestinal? ¿Su hábitat es solamente intestinal? No. También tiene una ubicación extraintestinal. Si este parásito tiene una ubicación extraintestinal en algunos casos y ustedes tienen algún paciente que llega a la consulta, ¿no? Y ustedes sospechan que pueda tener una entamoeba histolítica extraintestinal, ¿qué muestra le van a solicitar al paciente? ¿Solo heces? Exacto, esa era la respuesta. ¿Por qué viaja? Entonces, ahí es la pregunta que les hice y no me terminaron de responder, creo que nos diluimos por otro lado, que hay los métodos directos y los métodos indirectos. Los métodos directos yo veo al parásito, en una muestra de heces yo veo a la Entamoeba coli, si es trofozoito, quiste o la histolítica. Pero en un método indirecto yo no estoy viendo al parásito, sino estoy viendo cómo el hospedero, la persona, responde a la presencia de un parásito. ¿Y cómo responde una persona? Formando anticuerpos. ¿Ya? ¿Qué tipos de anticuerpos hay? ¿Cuáles son los anticuerpos que podemos evaluar? IgG, IgM, IgA, otra, IgE, eso van a estudiar en inmunología. ¿Cuál es el anticuerpo secretorio? ¿Cuál es la inmunoglobulina secretoria? La G, la M, la A, la E. ¿Ya? Entonces, esa es la tareita que ustedes también van a desarrollar, ¿no? También las inmunoglobulinas se pueden formar en una fase aguda de una enfermedad. ¿Qué cosa es una fase aguda? Sintomática, que está con fiebre, que está con escalofríos, qué sé yo, ¿no? Y una fase crónica es que el paciente puede estar un portador y no puede presentar síntomas. ¿Qué anticuerpos se forman en una infección aguda y qué anticuerpos se forman en una infección crónica? ¿Qué anticuerpos secretorios puede estar eliminando una persona para protegerse de alguna infección? Esa es la tareita que ustedes van a desarrollar, ¿ya? Estos tipos de inmunoglobulinas que se pueden presentar. Ok, para diagnosticar las amebiasis lo usual es el examen de heces, ¿no es cierto? Porque estamos diciendo que es intestinal. A veces es necesario buscar tener varias muestras y ahí viene el examen seriado de heces. ¿Por qué? Porque hay parásitos que se van a estar eliminando intermitentemente. ¿Qué cosa es intermitentemente?
Hoy no, mañana sí, pasado no, el otro día sí, etc. Entonces, es mejor pedirle al paciente 3 muestras seriadas de heces. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos de tener en cuenta para tomar una buena muestra de heces? A ver. No puede tomar medicamentos ya. Otro. ¿En qué tipo de recipiente? Boca ancha, limpio, no necesariamente estéril, bien rotulado, ¿no? Con el nombre bien claro, con la fecha. No mezclarlo con orina, si es una muestra de ese no hay que mezclarlo con orina. Entonces hay varias condiciones para que nosotros tengamos una buena muestra de heces, ¿no? La Organización Mundial de la Salud denomina amebiosis a las personas, digamos, que tienen esta ameba, independientemente de que presenten síntomas o no lo presenten. Una persona que tiene entamoeba histolítica presenta la amebiosis, que puede o no estar con sintomatología, ¿no? A ver, es caracterizada por producir cuadros clínicos de disentería, puede tener heces con moco, con sangre, con pujo, con tenesmo. ¿Qué cosa es eso? El paciente como que tiene la sensación de que va a defecar, va al baño y no defeca, ¿no? Entonces, esas son las características. Recuerden que puede haber una localización extraintestinal, entonces puede producir necrosis local en el tejido. ¿Cuál es el órgano principal donde puede ir esta ameba después del intestinal? No hace una úlcera y puede irse al hígado, al pulmón y cerebro muy excepcionalmente. Acá en el Perú hay casos de este tipo de infección por esta ameba y se han reportado en Arequipa, en el norte ha sido en Piura y también pueden haber casos en Cusco, en Puno, en Junín también, ¿no? Es interesante ustedes conocer que cuando se hacen reportes de este tipo de ameba, la bibliografía menciona, porque no hay muchos casos, pero los reportados dicen de que el 10% de los trabajos que se han realizado para diagnosticar esta ameba son entamoeba histolítica. Pero cuando se han profundizado más estos trabajos, han visto de que hay personas que tienen esta ameba que responde a la morfología que vamos a ver ahora, las características, pero resulta que algunas tienen síntomas y otras no tienen síntomas. Entonces, por estudios ya más sofisticados, como detección de antígenos, ¿no?, por pruebas moleculares, se ha visto de que de este 10%, el 9% aproximadamente ha sido de otra entamoeba que no es histolítica, que es una entamoeba dispar, cuya morfología es muy similar, pero a nivel de antígenos, a nivel de secuencias, ¿no?, de ADN, se ha visto de que es otra especie, que es la dispar. Esta especie es la gemela, si se podría llamar, de entamoeba histolítica, pero no presenta, no es patógena, ¿ya? ¿Por qué se han podido hacer estudios en estos parásitos? Eso también es interesante que ustedes cuando leen algún texto entiendan. No solamente las bacterias se cultivan, ¿ya? Ustedes dicen un cultivo de vibrio, un cultivo de micobacterium, un cultivo de Escherichia coli. Ojito, Escherichia coli es bacteria, entamoeba coli es parásito, ¿ya? Ahí también siempre hay una confusión. Entonces, este tipo de parásitos también se cultivan. Hubo un investigador que se apellida Diamond. Diamond es el apellido de un investigador que ideó un medio de cultivo. Ustedes pueden buscar y dicen el medio Diamond. En este medio Diamond se pueden cultivar las entamoebas a partir de una muestra de heces. Entonces yo tengo 1 o 2 entamoebas, lo coloco a este medio de cultivo. ¿Cuántas voy a tener en una semana? Muchas entamoebas. Y con esas entamoebas yo puedo hacer extracciones de ADN, puedo hacer secuenciamiento, puedo hacer determinación de proteínas de esto. Entonces, a ese nivel se ha podido diferenciar de que ese 10% no son todas entamoebas histolíticas, sino también es una entamoeba
dispar, ¿no? Bueno, acá un poco de historia, ¿no? Desde el 97 ya la Organización Mundial de la Salud, eso está en inglés, WHO, es la Organización Mundial de la Salud. Desde el 97 ya aceptó de que realmente hay dos tipos de entamoeba. Esta entamoeba es un parásito microscópico, ¿no? Solamente lo vamos a poder observar al microscopio, va a variar de 10 hasta 50 micras, ya familiaricemos con esa medición en micras. Presenta dos formas, ya dijimos el trofozoito y el quiste. Puede tener un estadio intermedio entre el trofozoito y el quiste que se llama el prequiste. Y esto es interesante, el hombre parasitado es el reservorio en la naturaleza y elimina en sus heces tanto los estadios de trofozoito como los estadios de quiste. Entonces, ¿quién es el reservorio de entamoeba histolítica? Es el humano. Ya van a haber otros parásitos en los cuales el reservorio va a ser el cerdo, va a ser el perro, la vaca, etc. Pero en entamoeba histolítica el reservorio es el humano. Vuelvo a repetir, las personas que tienen entamoeba histolítica pueden o no presentar síntomas. ¿Ya? El mecanismo de transmisión, ¿cuál es el mecanismo de transmisión? Es el fecalismo, contaminación con heces. Mucho cuidado con los manipuladores de alimentos. Personas que tienen esta entamoeba histolítica van a hacer sus necesidades al baño, no se lavan bien las manos, nos preparan el alimento y nos están contaminando. El mecanismo entonces es el fecalismo, contaminación con heces. ¿Y cuál es la vía de infección? ¿Cuál es la entrada de este parásito a nuestro organismo? Es la vía oral, ¿sí? Acuérdense las diapositivas de la clase pasada, los mecanismos y las vías de infección. Acá tenemos los dos estadios de entamoeba histolítica. Acá vemos al trofozoito, miren esta forma irregular, tiene un tamaño entre 20 hasta 50 micras, está formado por un citoplasma, pero este citoplasma tiene dos partes, un ectoplasma, miren alrededor, ectoplasma hialino y un endoplasma granular. ¿Qué hay dentro de este trofozoito en su interior? Un núcleo, ¿sí? Este redondo es un núcleo y dentro del núcleo hay un puntito. ¿Ven el puntito? Eso se llama el nucleolo. Nucleolo también llamado cariosoma. Y en el caso de histolítica, este cariosoma es puntiforme central. Puntiforme central. Ven acá el núcleo y está un poco engrosado, negrito, todo uniforme. Esto es la cromatina. La cromatina en el trofozoito está uniformemente distribuida, ¿ya? Entonces, repitiendo, hay un ectoplasma, un endoplasma, hay un nucleolo o cariosoma puntiforme central, y estas estructuras redondas oscuras que están en el citoplasma son los glóbulos rojos. Acuérdense de que esta entamoeba histolítica también puede necrosar, puede dañar tejido. Entonces podemos encontrar glóbulos rojos dentro del citoplasma. Esta es la forma de trofozoito, que es una forma lábil. Ya les dije, si uno accidentalmente ingiere estos trofozoitos, el jugo gástrico lo va a destruir, ¿no? Y ahí tiene la formación de un quiste inmaduro, o sea, es el estadio tránsito entre ya este quiste, que el quiste final, el quiste maduro, el quiste tetranucleado, su mismo nombre lo dice. ¿Por qué? Porque máximo puede tener 4 núcleos, ¿sí? Este quiste tetranucleado es la forma de resistencia, la forma que puede sobrevivir en el ambiente, y es el estadio infectante. Ya, pregunta entonces, estadio infectante de entamoeba histolítica, quiste tetranucleado. ¿Y cuál es el estadio diagnóstico? ¿Cuál estadio es el que vamos a ver en una muestra para decir que tiene o no la ameba? Los dos, pues, el trofozoito y el
quiste, ¿ya? Entonces, mucho ojo. El infectante solo es el quiste, pero el diagnóstico puede ser tanto el trofozoito como el quiste. Acá lo tenemos en forma coloreada y señalando cada una de sus partes. El pseudópodo, esta extensión del citoplasma, las vacuolas, el ectoplasma, el endoplasma, núcleo con cariosoma puntiforme central y la cromatina. Y el quiste, 4 núcleos como máximo, las barras cromatoideas con extremos romos. Bueno, acá está. Es importante saber que en su citoplasma este parásito no tiene mitocondrias. Entonces, ¿cómo va a obtener la energía, no? La energía la va a obtener mediante el ciclo de Ender-Meyer-Hoff, ¿ya? En bioquímica ustedes van a ver todo este ciclo, cuáles son los productos de este ciclo, y este es el que va a desarrollar esta entamoeba histolítica, que es una entamoeba anaeróbica. Acá está el resumen del tamaño, de la forma y todo del trofozoito y del quiste, resaltando que el quiste maduro es el tetranucleado y aparece en las heces, ¿Podemos encontrar un quiste en el tejido infectado por entamoeba histolítica? No. Lo que vamos a encontrar en el tejido infectado solamente son trofozoitos, ¿ya? ¿De qué se alimenta esta entamoeba histolítica? Bueno, se puede alimentar, ¿no?, de las bacterias. Acuérdense que puede comer bacterias, puede comer glóbulos rojos, puede comer los residuos de todas las células que necrosa, que daña, ¿no? Y también esta ameba, para poder destruir las células de los tejidos, también cuenta con enzimas, con proteasas, ¿no?, que pueden destruir los tejidos. Acá tenemos lo que reporta la literatura respecto a cuántas horas puede sobrevivir un trofozoito, ¿no? Entonces, según la temperatura en la selva, por ejemplo, que llegan a 30, 33, 34 grados, un trofozoito solamente puede vivir 5 horas, ¿no? Pero en climas templados, ¿no?, o en la refrigeradora, puede vivir hasta 96 horas. Bueno, dependiendo del número también. Por eso es que los trofozoitos se recomienda las muestras líquidas, que son donde uno sospecha que hay trofozoitos, hay que observarlo de inmediato, porque también se tienden a deteriorar, ¿no? Dijimos quién era el reservorio, es el humano, ¿no? ¿Qué va a producir en los humanos cuando hay alguna sintomatología? Disentería. ¿Qué cosa es la disentería? ¿No? Alteraciones en el intestino, ¿no? Dis, alteración, y enterón es el intestino. Acá tenemos el resumen, ¿no? El hábitat, el intestino grueso, el mecanismo es el fecalismo, contaminación fecal. ¿Y quiénes son las personas en riesgo? Esto también es interesante que sepamos en todos los parásitos que vamos a estudiar. ¿Nosotros somos personas en riesgo de tener entamoeba histolítica? La posibilidad de que encuentren entamoeba histolítica en el muestreo de heces de estudiantes de medicina de la San Martín, ¿cuál es? 0%, ni siquiera es baja, es 0%. ¿Por qué? Porque asumo que nosotros no vivimos hacinados, asumo de que nosotros siempre nos estamos aseando, nos estamos lavando las manos, asumo que nosotros no estamos comiendo en cualquier lugar, podemos traer nuestra lonchera acá. Entonces hay que tener mucho cuidado en saber cuáles son las personas en riesgo de tener una determinada parasitosis, ¿no? Volviendo a lo de malaria, la zona endémica es Iquitos. Entonces, ¿quiénes son las personas en riesgo de tener malaria? Las personas que viven en Iquitos, porque están todas las condiciones propicias para que se dé esa parasitosis. Nosotros no estamos en riesgo de tener malaria y tampoco estamos en riesgo de tener esta infección, ¿ya? Ok, entonces los factores relacionados, bueno, el ambiente, también es importante saber el número de parásitos. También cuando uno ve en una lámina, uno puede ver una entamoeba, un quiste o un trofozoito en toda la lámina. La hemos recorrido y hemos visto una nada más.
pero también cabe la posibilidad de que yo recorra la lámina y por cada campo vea 3, 4, 5 quistes. ¡Wow! Esta persona está súper infectada. ¿Sí? Entonces también en parasitología uno puede dar diagnóstico por número de cruces, ¿no? De 0 a 5 una cruz, de 5 a 20 2 cruces, de 40 a más 4 cruces. Y hay asentamientos humanos, hay trabajo realizado en asilos, en cárceles en los cuales están 4 cruces. O sea, hay un súper hacinamiento. Y todas estas amebas usualmente van a la ubicación intestinal. ¿En qué casos irán a una ubicación extraintestinal? Ya va a depender de factores como el número de parásitos, como la virulencia, porque hay amebas que tienen diferentes grados de virulencia, y también el hacinamiento. A ver, el ciclo evolutivo, ya lo hemos hablado, acá lo estamos resumiendo. ¿Cómo me infecto? Cuando ingiero estos quistes tetranucleados. ¿Dónde se dirige este quiste? A mi intestino delgado primeramente, luego ahí se rompe esta pared quística, y ¿qué es lo que salen de esos quistes? Van a salir los trofozoitos. Estos trofozoitos se van a reproducir, se van a ir al intestino grueso. En el intestino grueso van a seguir diferentes vías, se pueden quedar ahí intestinales como se pueden ir extraintestinalmente, ¿no? Entonces acá tenemos ya el resumen de todo cómo se desarrolla el ciclo de entamoeba histolítica. Acá tenemos una foto. Acá tenemos una foto en la cual tenemos la mucosa intestinal y miren cómo se va formando como una hendidura en la cual está cargada de trofozoitos, y los trofozoitos se están reproduciendo, van a ingresar y van a formar adentro como una úlcera, ¿no? Se va a necrosar y de eso puede llegar a tener ya una ubicación extraintestinal, ¿no? Entonces acá tenemos las 4 vías de los cuales los trofozoitos que se forman a partir del quiste pueden ir, ¿no? Les dije que lo mejor, entre comillas, que nos puede pasar es que se quede solamente en el intestino, que se forme quiste y lo eliminemos con las heces. Eso es lo mejor que nos pasa. Pero luego puede irse y profundizar más y formar úlceras. Se dividen muchos de esos trofozoitos y forman úlceras. Lo otro es que vía sanguínea pueden irse a otros órganos. Ya les dije, al hígado, al pulmón. Y lo otro es que producto de tanta abundancia de trofozoitos se forme una respuesta inflamatoria, ¿no? Que va a dar lugar a una lesión tumoral que se llama ameboma. Entonces ustedes van a buscar cuál es la definición de ameboma. ¿Qué parásito forma ameboma y por qué se caracteriza este ameboma, ¿no? Hay factores de virulencia también en entamoeba histolítica, ¿no? Como las lectinas, por ejemplo, carbohidratos, proteínas, proteasas. Y frente a estas estructuras que tienen, a estas sustancias que tiene esta entamoeba histolítica, es que las personas van a formar anticuerpos. Hay kits comerciales para diagnóstico de entamoeba histolítica, ¿no? Utilizando muestras de suero. Y estos kits comerciales justamente tienen adosado en la placa antígenos que son hechas con estas proteínas, con estas lectinas que tiene este parásito. ¿Y cómo se han podido aislar estas proteínas, estas proteasas? Nuevamente le repito, porque este parásito sí se puede cultivar, ¿no? Entonces yo tengo gran cantidad de parásito y yo puedo de ahí hacer un machacado, ¿no? Una sonicación. ¿Saben qué es sonicación? Es romper al parásito por sonido. Es como un taladro, uno pone un frasco con el cultivo y se mueve como un taladro, ¿no? Se llama sonicador, y nosotros podemos luego centrifugar y podemos aislar las proteínas que tiene este parásito. Hay trabajos de investigación donde han utilizado ratoncitos y han infectado con estas proteínas, ¿no? Hay donantes, hay voluntarios, perdón, a los cuales se les ha infectado y han formado suero, se les ha obtenido el suero, y en ese suero se han encontrado anticuerpos contra entamoeba histolítica. Y cuando ese suero se le ha enfrentado con un cultivo del parásito, se ha visto de que este suero puede lisar al parásito. Entonces hay una manera de protección humoral. Hay una controversia un poco, a ver si leen un poquito más al respecto,
En todas las infecciones por parásitos siempre hay una respuesta humoral y una respuesta celular. Entonces quiero que ustedes lean y me digan cuál es más importante en infección por entamoeba histolítica. ¿La respuesta humoral o la respuesta celular? ¿Qué células intervienen en una respuesta celular? Las células T, las células B, ¿cuáles son? ¿Sí? Ya dijimos que en una amebiasis intestinal crónica pueden haber episodios de diarrea con sangre, pujo, tenesmo, dolor abdominal, y aparte de poder solicitar una muestra de heces o una muestra de tejido, también podemos hacer unas biopsias, ¿ya? En su libro de consulta hay fotos en los cuales hasta se puede sacar un líquido del tejido infectado y uno puede buscar estadios. ¿Qué estadio buscaríamos nosotros en este tipo de muestras? ¿Quiste o trofozoito? Ambos, ¿sí? En un tejido, en un líquido que salgan, ¿qué se buscaría? ¿Quiste o trofozoito o los dos? Trofozoito. Ya vamos a ver la próxima clase, son amebas de vida libre, y ahí sí es posible, dependiendo de qué tipo de ameba, que sí podamos obtener quistes en tejidos. Pero en este tipo de amebas histolíticas lo que vamos a obtener en tejidos son trofozoitos, ¿ya? Entonces ya nos adelantamos en hablar los exámenes de heces, es un tipo de análisis para el diagnóstico de la amebiasis.